En abril de 2024, el luchador de la UFC, Renato Moicano, puso de moda a Ludwig von Mises con el libro Las 6 lecciones de política monetaria. Vamos a hablar hoy sobre ese libro con Jacobo. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y estoy aquí con mi amigo Jacobo Martín Cerezo. Jacobo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, encantado de tenerte y poder hablar de este libro que se ha hecho popular en el último año, en 2024, ¿no? Se hizo popular a partir de que Renato Moicano hiciera unos comentarios sobre, después de una pelea, ¿no? Que vino a decir, amo América, amo la Constitución, quiero llevar armas, amo la propiedad privada. Déjenme decirles algo, si les importa su país, lean a Ludwig von Mises y las 6 lecciones de la Escuela Económica Austriaca. Bueno, en este vídeo vamos a retomar un poco quién fue Ludwig von Mises. Es el primer vídeo que grabamos sobre este economista, que está considerado como el padre de la Escuela Austriaca de Economía, el maestro de Hayek. No es el libro que quizás es más representativo de Ludwig von Mises, porque su libro, digamos, su obra magna es la acción humana de 1949, es decir, casi 10 años antes de este libro que estamos reseñando hoy. Es decir, que este libro es una pequeña obra que nos acerca a su pensamiento y más adelante espero que podamos retomar para hacer la acción humana en un vídeo posterior. Pero Jacobo, cuéntanos un poco quién fue Ludwig von Mises. Pues efectivamente, como comentabas, es curioso, ¿no? Que haya sido un luchador de UFC, pues el que haya promocionado este libro y le haya dado más visibilidad. Bueno, no solo hay que agradecérselo a él, también hay que agradecérselo a la mujer de Mises, que fue quien recopiló las charlas que este autor dio en Argentina y consiguió hacer una edición que, como decías, pues quizá no es el libro más significativo de este autor, pero la verdad es que leerlo es un placer porque al final sintetiza las ideas pues, de otros libros como puede ser La acción humana en un formato mucho más asequible, pues que es el propio de las conferencias que se dan, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la edición está muy bien, se lee muy rápido, en 2, 3 horas, y es muy gratificante, la verdad, la lectura. Ludwig von Mises, como ya has dicho, bueno, pues fue no el padre quizá de la Escuela Austríaca de Economía, habría que remontarse quizá a Karl Menger, pero sí yo creo que fue los que dieron en el clavo con uno de los grandes conceptos que da título a su obra, la acción humana, y es que al final la economía es una cuestión de planificación social, sino que es una cuestión de desarrollo de los individuos que actuando libremente, buscando satisfacer sus necesidades, pues coordinan la economía y la función social pues que esto tiene, que se da en el mercado, que para mí pues, no era un lugar, sino que era un proceso. Hay que decir, como pequeña reseña biográfica, que Mises nació en lo que hoy es Ucrania, en lo que hoy es la ciudad de Leópolis, en aquel momento llamado Lemberg, parte del Imperio Austrohúngaro, y eso le permitió ir a estudiar a Viena, ¿no? Hoy en realidad podemos decir que es posiblemente el economista más importante de origen ucraniano de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él en aquel momento pues, no se identificaba como ucraniano. Él llegó a ser profesor en la Universidad de Viena. Hay que decir que en sus años de estudiante fue compañero de Joseph Schumpeter, que luego sería profesor de Harvard, uno de los economistas más importantes también del siglo XX, aunque Schumpeter nunca se dejó influenciar tanto por las ideas de Menger y de la escuela austriaca y siempre fue más neoclásico, ¿no? Aunque hay que decir que las ideas de Schumpeter, el dinamismo que introduce el emprendedor en el mercado, es una idea que evoluciona un poco digamos, el equilibrio estático neoclásico hacia una idea más dinámica, que son propiamente las ideas de Mises, ¿no? Es decir, que algo de lo que estudió con Mises pues, le debió también de influenciar en su futuro. Mises fue posteriormente profesor en Suiza y huyó en 1940 a Estados Unidos, donde se acabó convirtiendo en profesor de la Universidad de Nueva York en 1945. Me parece que esos años que estuvo en Estados Unidos
exiliado, fueron para él unos años muy penosos y de mucho sacrificio, en el cual él siempre antepuso sus ideas económicas digamos, al emplearse en un sitio donde no lo dejaran realmente explicar lo que él quería y la economía de la manera que él quería, ¿no? Durante esos años de mucha penuria, yo creo que estuvo avanzando en la que fue su gran obra, la acción humana, que se publicaría en 1949. Ya una vez publicado ese libro, que tuvo un grandísimo impacto, le invitaron, siendo ya una persona muy mayor, le invitaron a Argentina, le invitó a Alberto Venegas Lynch, padre, ¿vale? Es el padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es uno de los maestros de Javier Milei, ¿vale? Es decir, que de alguna manera hay un hilo conductor ahí, ¿no? Desde la visita de Mises a Argentina, invitado por el padre, luego el hijo continuó el camino del padre y acabó influyendo en Javier Milei. El libro está dividido en 6 lecciones y vamos a empezar a repasarlas un poco brevemente, sin cansar mucho al oyente y sin desvelar tampoco todo lo que viene en el libro, porque nos parece que el libro es importante también dejar algo para el lector. Pero el primer capítulo se llama Capitalismo, Jacobo. Muy interesante que empiece su exposición de Mises de sus conferencias, pues abordando directamente el término capitalismo. Término que además, pues recuerda a Mises que no fue creado por un defensor de estas ideas, sino por Karl Marx, curiosamente, de forma despectiva, ¿no? Y bueno, pues parece que el primer capítulo, Mises lo que quiere hacer es ir desmontando un poco los mitos que se atribuyen al capitalismo, desde que pues, la etapa procapitalista, si queremos llamarla así, o inicio del capitalismo en Inglaterra, las malas condiciones que sufría la gente en las fábricas, ¿no? Y efectivamente, no eran situaciones ideales. Lo que plantea Mises es efectivamente qué sucedió para que la gente abandonara el campo y fuera a las fábricas. ¿Qué estaba buscando? Y es obviamente una mayor productividad en la sociedad industrial y que eso repercutía finalmente en el bienestar de los trabajadores. Y es que sí, eran condiciones muy duras, pero eran mucho más duras en el campo. Lo que se puede ver, y además creo que aquí Mises se pone un poco punky, por así decirlo, es de decirle, bueno, la mejor forma de contestar a todas aquellas personas que critican a esta etapa histórica es decirle, bueno, pues quizá tú no estarías vivo si no hubieras sido por esta etapa histórica, porque la población se multiplicó y esto se pudo dar a que las condiciones de vida mejoraron para todo el mundo. Y otro de los puntos que aborda Mises desmontando estos mitos sobre el capitalismo es que, bueno, pues al final los trabajadores lo que están haciendo es trabajar para ellos, para poder adquirir los productos que ellos fabrican a través del intercambio. Bueno, pues que fabrique obviamente una fábrica de zapatos, pues con el beneficio que obtiene por ese trabajo podrá adquirir todo lo demás. Entonces al final, bueno, pues respecto a otras etapas históricas en las que se puede decir como el feudalismo, que lo poco que se producía para la élite, como los grandes textiles que cubrían pues a la aristocracia en toda Europa, pues ahora el capitalismo para que funcione lo que tiene que hacer es poder servir a la mayor parte posible de la población. Y además, esto lo remata, y ya te dejo a ti la palabra para que lo completes, Gustavo, en que el mito del poder de las grandes empresas, ¿no? Que estas empresas pues, al final pueden decidir absolutamente todo. Bueno, pues estas empresas pueden decidir siempre y cuando pueden decir básicamente cómo satisfacen las necesidades de los consumidores, porque en el momento en que no lo haga, estas empresas serán expulsadas del mercado. Entonces, bueno, pues el capitalismo básicamente, lo que es, resumiendo, sería un sistema en que los trabajadores trabajan para sí mismos, pero tampoco se puede distinguir la figura de trabajador de consumidor, que al final, mediante la expresión de sus necesidades o preferencias subjetivas, son los que van a ordenar la producción en su totalidad. Pero yo creo que una de las cosas más importantes esta primera lección de Mises es que es la idea de la acumulación del capital. Según Mises, el progreso económico solo es posible cuando las personas ahorran e invierten. Esa acumulación de capital es la que permite innovar creando nuevos productos y mejorando la calidad
de vida de todos, ¿no? Entonces, como bien dice siempre el profesor Milancho Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Es decir, que esa es la esencia del capitalismo. El capitalismo no es el consumismo, no es el gasto, sino que es al contrario, ¿no? Es el ahorro y el capitalizar el dinero de hoy para producir más en el futuro, ¿no? La segunda lección de este libro es el socialismo. Ahí Mises plantea que cualquier intervención estatal en la economía ya es socialismo, ¿vale? Esta es una de las cuestiones que le puede sorprender a la gente que se acerca a la economía austriaca, que es que se habla de socialismo para definir algo que en general el mainstream le llamaría más bien comunismo, ¿no? Si bien aquí se utiliza socialismo en ese sentido, también en esta segunda lección Mises empieza a decir que cuando el gobierno fija los precios, decide subsidiar a algunos sectores o decide regular excesivamente, se está distorsionando el mercado y limitando la libertad individual. Tiene un efecto dominó que lleva a que el Estado tenga cada vez más peso en la economía y que eventualmente desembocaría en un régimen comunista o socialista como él diría, ¿no? Esto le llama a él la trampa intervencionista. No sé, Jacobo, si quieres resaltar algo más de este tema. Es, sí, muy curioso, pues esta distinción parece bueno, luego en el capítulo 3 distingue un poco entre socialismo e intervencionismo, pero más o menos lo que está planteando Mises en este capítulo es que la intervención está presentando esta trampa de la que hablas, ¿no? Que la intervención del Estado en un sector para corregir los desajustes que en principio causaría el capitalismo, pues al final conlleva más problemas que ventajas. Y además él destaca, o bueno, hace un resumen de lo que es quizás su tesis central, de su obra, de su carrera, que luego es seguida por Hayek, que es el problema del cálculo económico. Y es que, claro, mientras no haya un sistema de precios, pues cómo se van a coordinar los factores productivos. Y también, pues claro, cuenta el caso curioso de la Unión Soviética, de cómo ellos renegaban del sistema de precios, pues esa malvada del capitalismo, pero luego a la hora de la verdad, pues lo que cogieran los precios de los productos de catálogo en Estados Unidos o los precios del mercado internacional de ciertos productos para tener algo con lo que poder coordinar su economía, que por supuesto no funcionaba porque los precios son dinámicos, sobre todo. Y bueno, pues si bien un emprendedor, cuando acierta con los precios a través del sistema de oferta y demanda, puede planificar su actividad y ajustarse a esos cambios, a este dinamismo, pues toda la burocracia estatal no puede hacerlo. Y además, curiosamente, él resume este capítulo pues, con una diferencia fundamental, y es que cuando en el sistema capitalista, cuando una persona acude a un centro comercial, pues al salir se encuentra el cartel de gracias por su visita, vuelva pronto. En cambio, en un sistema socialista se va a encontrar con el cartel de hay que estar agradecidos al líder supremo que ha conseguido ponerlas en las estanterías estos productos. Lo cual ya nos está reflejando dos formas de ver la vida, ¿no? En el primero es el productor quien tiene que orientarse a satisfacer las necesidades de los consumidores, trabajadores, y en el otro modelo, pues al final hay que estar agradecidos al líder supremo. Es decir, hablamos de colaboración social voluntaria o sumisión a una autoridad. Bueno, y continuando con esta distinción entre socialismo e intervencionismo, pues Mises claramente destaca bueno, que no todas las intervenciones en la economía llevan al socialismo, aunque per se, aunque sí que habla de esta trampa y además hace referencia a la obra de su discípulo, Camino de Servidumbre. Y él pone un ejemplo, pues no, pues lo que dice que tampoco hay que extinguir el Estado, sino que el gobierno puede llegar a tener funciones legítimas, que él la reduce al liberalismo clásico, que sería evitar, o sea, garantizar la seguridad de los ciudadanos, evitar el fraude en el mercado y poquito más. Y bueno, pues él ya pone ejemplos concretos de cuáles son algunas intervenciones y las consecuencias que éstas tienen en el mercado. Y pone los ejemplos también de Inglaterra y Alemania y los pone en relación con lo que fue la inflación. Y una cosa curiosa que presenta muy bien Mises
es que en la Primera Guerra Mundial, pues tanto Inglaterra como Alemania, para enfrentarse a este gasto extra de la guerra, pues acudieron a la impresión de moneda. Y claro, esto llevó posteriormente al camino de servidumbre, a intentar controlar los precios más tarde. Y el caso de Inglaterra se salvó básicamente porque contaron con la ayuda de Estados Unidos, que les abasteció de todo. Este no fue el caso de Alemania. Además, cuenta Mises cómo la ciudadanía no es tonta, es consciente de que esto no puede ser perpetuo y que en algún momento los gobiernos tendrán que dejar de recurrir a las herramientas monetarias. Y te cuento cómo en Alemania, en el momento, en 1923, cuando la gente no contaba con esa esperanza de que el gobierno pudiera parar estas políticas inflacionistas, pues surgió un efecto dominó y es que la gente, claro, pues dijo, bueno, pues lo poco que tengo lo voy a gastar enseguida. Y eso pues aumentó los precios, doblándose de un día para otro. Y bueno, Gustavo, pues ¿qué más nos cuentas de este capítulo? Pues en este tercer capítulo hay una cosa que es fascinante, ¿no? Y es cómo Mises critican la economía de la Alemania nazi, ¿no? Muchas veces se piensa que economistas como Mises o como Javier Milei los medios les tildan de ultraderecha, ¿no? Y también tildarían de ultraderecha al nazismo, ¿no? Con lo cual es un contrasentido, ¿no? Ver que realmente Mises aquí critica el nazismo, la economía del nazismo, y le dice que es abiertamente socialista, ¿no? Y entonces hay que recordar que en el libro del Camino de Servidumbre de Hayek está dedicado a todos los socialistas de izquierdas y de derechas, ¿no? Entonces, en la visión de Mises y de Hayek, en realidad Hitler era un socialista de derechas y Lenin o Stalin eran socialistas de izquierdas. Las dos cosas son igualmente criticables, igualmente sancionables, porque eliminan la libertad económica y con eso la libertad individual de las personas, ¿no? Aquí, en este libro, hubiera sido muy adecuado que se centraran siempre las cintas sobre el modelo socialista de la Unión Soviética y, sin embargo, en este punto se gira, ¿no? hacia Alemania para dar a entender que en realidad todo el socialismo es igualmente criticable, ¿no? Tanto si viene de la izquierda como si viene de la derecha. A mí me ha parecido en este capítulo particularmente emocionante la mención explícita, ¿no? Al camino de servidumbre de Hayek, que se había escrito 15 años antes que estas conferencias que impartió, que impartió Mises. Y ese libro fue el que le dio popularidad mundial a Hayek, convirtiéndose en alguien mucho más famoso que su maestro, que había sido Mises, ¿vale? Entonces, me parece muy generoso por parte de Mises el reconocerle a su discípulo, ¿no? En esa, digamos, esa mención explícita, dando a entender que no le tiene envidia, ¿no? Sino que siente que de alguna manera están en el mismo barco y están peleando la misma batalla y no se muestra celoso del éxito de Hayek, ¿no? La cuarta lección, el cuarto capítulo, es el que está destinado a la inflación, ¿vale? Si en los anteriores capítulos Mises ya se muestra bastante duro contra el socialismo y el intervencionismo, aquí es donde realmente está verdaderamente contundente, ¿no? Cuando critica de la manera más dura y más clara a los procesos inflacionarios de creación de dinero que acaba destruyendo el poder adquisitivo de los más vulnerables, ¿no? Y tiene una de las presentaciones, ¿no? más claras de lo que es una de las ideas centrales de la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? Que es que en realidad cuando se produce un fenómeno inflacionario, no todo el mundo se ve perjudicado de la misma manera, porque el dinero nuevo, de nueva creación, no le llega a la vez a todo el mundo, sino que va llegando como por oleadas, ¿no? Entonces, los que están más cerca de la impresión de dinero se benefician porque reciben el nuevo dinero, pero todavía pueden comprar a los precios antiguos. A medida que el dinero nuevo que se ha imprimido va permeando en la sociedad y va entrando en los procesos productivos, se van encareciendo los productos y cada vez la gente tiene que comprar
insumos para su producción que cada vez son más caros y el consumidor final lo compra ya al final todo mucho más caro, ¿no? Pero aquellos que están más cercanos a la impresión de dinero, como pueden ser los estados y los gobiernos, pues se benefician de las primeras oleadas de dinero que les permiten comprar cuando todavía no se han incrementado los precios, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que efectivamente sucede así y en la teoría neoclásica pues eso, de luego, no está ni cerca de capturarse, ¿no? Digamos que la economía mainstream no tiene una explicación tan compleja del proceso inflacionario como para dar que este proceso que se da en la realidad pues se pueda verdaderamente entender, ¿no? También en este capítulo critica duramente a Keynes, ¿no? Que Keynes, digamos, en su batalla con Hayek en los años 40 le había un poco hecho callar con la idea de que a largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Cuando Hayek le decía que en el corto plazo hay que hacer, digamos, sacrificios para que no se genere inflación, para que no haya excesiva deuda por parte de los países y que eso es mejor en el largo plazo, ¿no? Y Keynes se reía de él o le hizo callar en público diciendo que a largo plazo todos estaremos muertos y que hay que hacer cosas que funcionan para hoy y no para el futuro, ¿no? Aquí Mises defiende que también la estabilidad en el largo plazo es clave para el bienestar de las sociedades y se consigue con una cierta disciplina fiscal, no imprimiendo dinero y no entrando en deudas excesivas. Y también tiene una pequeña mención hacia el patrón oro, Jacobo. ¿Qué te ha parecido esta cuarta lección? Me ha parecido una grandísima decisión por parte de Mises el dedicar una charla entera, en este caso un capítulo ya editado posteriormente por su mujer, a la inflación. Porque dentro de las opciones de intervención que tiene el gobierno, de intervencionismo, la inflación, desde mi punto de vista, creo que es la más nociva. Es, si queremos ponerlo así, la joya de las instituciones extractivas. Y es que, claro, como bien decías, pues la inflación es un invento maravilloso de cara al gobierno, porque le permite básicamente enriquecerse, crear dinero de la nada. Pero es que además eso tiene otro efecto, y es que los precios suben, pero no suben por igual ni inmediatamente. ¿Qué permite eso al gobierno? Pues lo que estamos viendo hoy en día, desgraciadamente, que es que parece que no aprendemos o que no entendemos conceptos económicos básicos, o que peor todavía, que sí los entendemos, pero los manipulamos. Y es echar la culpa a los productores de la subida de los precios. Y este es un grandísimo ejemplo de la trampa del intervencionismo o del camino de servidumbre. Y es que a medida que tú vas imprimiendo moneda, suben los precios, pues ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer el gobierno? Fijar los precios, poner un tope a los precios. ¿Y qué causa eso? Pues que los empresarios no puedan repercutir el aumento de los costes creados precisamente por esa oferta extra de moneda en circulación en sus productos, con lo cual se restringe la oferta. Y aumentan de nuevo otra vez los precios y nos lleva esto o al mercado negro o a que las estanterías de los supermercados estén vacías. Y es que además eso históricamente ha tenido un grandísimo efecto y lo que te cuenta se remonta a épocas como el Imperio Romano, Mises, en las que decía que, bueno, pues que las posibilidades que tenía el gobierno era coger las moneditas, limarlas un poco la plata y sustituirla por otros materiales menos valiosos. Pero claro, en el momento en que tenemos un sistema de fiat money o dinero fiduciario, pues estamos abriendo las puertas a que los gobiernos apliquen este tipo de medidas sin ninguna medida, sin ningún control y de forma absolutamente excesiva, que ya vendrán los demás a acarrear las consecuencias y siempre podremos echarle la culpa a los productores del aumento del precio. Y bueno, pues es curioso, recuerda también pues cómo todas estas medidas repercutieron en la caída del Imperio Romano. Y es que hay que decir que el Imperio Romano, en su apogeo, pues llegó a tener una especialización del trabajo muy importante, que en el momento en el que se fijaron precios después de imprimir moneda, pues, bueno, después de falsificar el valor de la moneda,
pues llegaban menos productos agrarios a la ciudad. Entonces, claro, la gente para poder comer tuvo que ir al campo. Y eso acabó con la especialización del trabajo que se había logrado. Y claro, el Imperio Romano se había enfrentado a los bárbaros siempre, con éxito, pero en esta ocasión no pudo hacerlo y las causas que contribuyeron a todo esto pues fueron efectivamente la inflación y el sistema de precios. Gustavo, llama muchísimo la atención que aún hoy en día pues caigamos en esta trampa del gobierno de que no pasa nada por imprimir moneda y que además si los precios llegaran a subir, cosa que es inevitable, pues la culpa de todo esto es de los productores. Y bueno, pues sobre esto recordar a tus oyentes que tenemos un vídeo sobre las ventajas del patrón oro y cómo esto disciplina a los gobernantes, impidiéndoles acudir a esta impresión de moneda completamente desenfrenada e ilógica. Efectivamente, Jacobo, pues dejamos el vídeo por aquí para que el que tenga interés en saber qué es el patrón oro, pues y cuáles son sus ventajas, pues lo pueda también consultar. La quinta lección trata sobre la inversión extranjera, ¿no? Que también es una cuestión muy denostada. Hoy en día parece que si vienen empresas extranjeras a producir a tu país, pues de alguna manera luego ese dinero lo repatrian y el dinero no queda en el país, pero hay que decir que, tal como defiende Mises en este capítulo, la inversión extranjera aporta capital, tecnología y conocimientos que aumentan la productividad de los países receptores. Pero eso solo es posible que suceda cuando hay garantías jurídicas, ¿vale? Cuando hay un respeto claro a la propiedad privada y a las reglas del juego. Pero me gustaría saber, Jacobo, qué piensas tú sobre esta quinta lección, qué es lo que te ha sugerido la lectura. Muy interesante que ya en los años 50 había que hacer una defensa de lo que son las inversiones extranjeras. Y es que él pone muchos ejemplos históricos. Lo que te cuenta, por ejemplo, es el caso de Inglaterra, de cómo parecía que como en este país se había dado la revolución industrial en primer lugar, pues siempre iba a estar por encima, por delante del resto de países del mundo. Pero precisamente te cuenta como el hecho del excedente de capital o el capital disponible que permitió la revolución industrial fue invertido en Estados Unidos y en Alemania. Y eso permitió que estos países se igualaran e incluso superaran con el tiempo a Inglaterra. Y es que es curioso cómo define de una forma muy sencilla Mises lo que es la prosperidad y es el capital disponible per cápita. Es decir, puede aumentar la población, pero el capital disponible debe aumentar igual. ¿Y cuál es la mejor manera para ello? Pues que llegue capital extranjero. Y es que además, capital extranjero obviamente quiere ser rentable, con lo cual su inversión va a venir acompañada de un know-how, de la experiencia, del ensayo-error que ha tenido lugar anteriormente en los países de los originarios de ese capital, y es lo que va a permitir básicamente que los países se igualen tecnológicamente. También tiene un guiño a los derechos laborales y lo que dice es que, bueno, que sí, que hay varias maneras de conseguir que los trabajadores del mundo obtengan mejores condiciones de vida y no se pasa por revoluciones, ni siquiera por la inmigración, aunque no la denosta, ni mucho menos, pero que dice que la mejor manera de que se igualen las condiciones de vida de los trabajadores es precisamente no poner trabas a la inversión extranjera, a que ese capital que es excedente en un país pueda dedicarse a otro país y aumente la productividad y, por tanto, el bienestar, los salarios y la prosperidad de la población. Así que es un capítulo muy interesante que, una vez más, creo que es la tónica general de esta obra, pues lo que intenta Mises es de una forma concisa y clara ir desmontando los prejuicios que se tienen contra el capitalismo. Y en la última lección se acerca ya a lo que es la teoría un poco del public choice, ¿no? De cómo los distintos grupos de presión intentan movilizar y afectar la economía y que se tomen las decisiones que a ellos les conviene, Jacobo. Bueno, pues en este capítulo, eh, además, pone el foco básicamente en Estados Unidos, que es el sistema que nosotros, quizá, que yo conozca,
en el que más calado tiene este sistema de lobbies y grupos de presión, ¿no? Entonces, él te explica cómo, por ejemplo, los congresistas pues son representantes de ciertos grupos de ciertas regiones de Estados Unidos. Entonces, ellos al final lo que están haciendo es, a través de su intervención en el sistema político, tratar de conseguir privilegios para estos grupos. Y uno puede pensar, bueno, estupendo, está bien que ciertos grupos pues vean representados los intereses. Ahora bien, digamos que el resultado de estos grupos de presión es obtener privilegios. Entonces, hay una trampa, porque uno puede decir, bueno, pues parece que los lecheros, a través de su representante en el Congreso, pues han conseguido ciertos privilegios para limitar la competencia y obtener así precios más altos por sus productos. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando el lechero quiera adquirir carne, huevos u otros productos? Porque se va a encontrar con la misma situación, que es que los otros grupos de presión han hecho precisamente lo mismo. Es decir, conseguir a través de sus representantes políticos conseguir privilegios que aumenten los precios. Con lo cual, bueno, vale, pues tú como lechero tendrás más dinero. Ahora bien, lo vas a tener que gastar en adquirir productos más caros que lo que tendrías que hacer si estuviéramos en un mercado completamente libre en el que el poder político fuera incapaz de crear privilegios para ciertos grupos que al final repercuten en el sistema de precios. Y bueno, pues también es curioso como pues habla también, volviendo un poco al intervencionismo, y a la inversión extranjera, pues cómo tendemos ahora al proteccionismo. Y yo creo que este es un tema interesante que podemos comentar, Gustavo, básicamente porque una vez que Trump ha vuelto a la presidencia en Estados Unidos, pues una de sus mayores propuestas, o lo que ha abanderado, por lo menos durante el proceso electoral, es el proteccionismo. He leído por ahí que precisamente unas cosas que dice Trump es que él quiere acabar con todos los aranceles del mundo. Pero que mientras eso no suceda, pues va a utilizar los aranceles como forma negociadora. Pues si eso es lo que él pretende, acabar con los aranceles, estaría muy bien. Pero claro, ni se te cuenta lo que pasa cuando tú pones medidas proteccionistas. Y es que, pues al final consigues crear un cártel interno protegido de los productos extranjeros. ¿Y qué va a hacer ese cártel? Subir los precios. Con lo cual, ya tenemos otra vez otro ejemplo y que una intervención del gobierno en la economía requiere otra intervención posterior, porque ahí tenemos las leyes antimonopolio para enfrentarse a esos cárteles que el mismo gobierno ha creado precisamente protegiendo a los productores locales de los productos del exterior. Entonces, bueno, yo no sé qué expectativas, cómo ves tú la llegada de Trump y qué repercusiones puede tener eso en un Estados Unidos que cada vez pues parece que deja de ser un poco el representante del libre mercado. Bueno, pues ahí el caso de este Trump 2.0 tiene una componente, ¿no? Y es que él ya tiene por delante el ejemplo de Javier Milei y de cómo esas ideas, luchar contra la regulación excesiva, son importantes en una economía, ¿no? Entonces, yo creo que el haber nombrado a Elon Musk parte de su equipo de trabajo con la idea de eliminar burocracia y eliminar regulaciones, creo que eso va en un camino muy bueno. Y yo pienso que el tema de los aranceles, pues va en contra de la teoría económica, pero yo creo que es una manera de él utilizarlo como arma negociadora para conseguir otras cosas que le interesan de otras ramas de su política, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona, pero indudablemente esos aranceles pues pueden dar lugar a una especie de una guerra arancelaria en el que todos los países pongan aranceles unos a otros. Eso va a ir en contra del libre comercio. Y como nos dice Mises en esta última lección, la prosperidad está muy íntimamente ligada a la libertad económica, ¿no? Entonces, si no apostamos por esa libertad económica, al final lo que acabará pasando es que perderemos la prosperidad y con eso al final perdemos todos, ¿no? Es emocionante al final de este libro leer que Mises les desea a sus oyentes argentinos que les desea que las ideas de libertad
calen en Argentina, ¿no? La verdad es que desde que se impartió estas conferencias en 1959 hasta la victoria de Javier Milei en 2023 pasarían 64 años, ¿no? Es el equivalente a una vida profesional de una persona, lo que llevó el tiempo que se necesitó para que estas ideas de Mises pues se vieran verdaderamente reflejadas en Argentina, ¿no? Por lo menos podemos decir que aunque haya tardado mucho, pues se han llegado a implementar y ojalá que duren y les demuestren al mundo pues cómo abandonar ese camino de servidumbre del que nos prevenía Hayek también, ¿no? No sé, Jacobo, si tienes alguna última pensamiento para cerrar este vídeo. Sí, que bueno, pues efectivamente es llamativo que Trump haya nombrado a Elon Musk con una cartera que sea la de la eficiencia gubernamental. Yo creo que esto no lo habíamos visto nunca en la historia de los gobiernos recientes, por lo menos, que a mí me suene. Entonces, bueno, pues ojalá lo pueda llevar adelante. Me da un poco de miedo también, pues que todo el proyecto espacial que quiere llevar a cabo Elon Musk, pues al final la eficiencia gubernamental consiste en ponerle trabas a su competidor, que es Lockheed Martin, ¿no? Pero bueno, ya veremos. No hay que prejuzgar. Ojalá salga todo bien. Efectivamente, como bien decías, Gustavo, el ejemplo de Argentina debería servir o para recordar a Trump. Yo creo que el primer mandato de Trump fue bueno, aunque aumentó mucho el déficit público. Pues ojalá las lecciones que está mostrando Milei al mundo, pues también recalen en Trump, con quien parece que tiene muy buena relación personal. Y nada, ya para terminar, pues como decía, es muy emocionante lo que desea al pueblo argentino y a toda la humanidad, Mises, de una mayor prosperidad. Y recuerda también que, ojo, con los voceros de las revoluciones, ¿no? Bueno, pues que al final han hecho de su forma de vida el bienestar de los obreros, cuando lo único que ha sucedido es que han mejorado ellos su propio sistema de vida, y con el caso de Marx, como Lenin, que curiosamente decían que solo las ideas correctas pueden venir del proletariado, siendo ambos rentistas y habiendo trabajado más bien poco. Bueno, pues solo para terminar, pues agradecerte de nuevo la oportunidad de poder estar en tu canal para hablar de este libro tan interesante. Agradecerle ya pues al luchador de UFC que haya dado también salida o haya hecho popular este libro y bueno, pues poder contribuir también a hacer un análisis detallado del mismo contigo, Gustavo, que siempre es un placer. Pues nada, Jacobo, por nuestra parte, encantados de seguir contando contigo en el canal y a ver qué se nos ocurre para la próxima, ¿vale? Contamos contigo y nada, me despido entonces hasta la próxima. Un saludo, que Muchas vaya gracias, bien. Gustavo. Chao, Hasta hasta luego. luego.